Que Dios los bendiga. Hoy quiero tratar de ser muy breve para explicarles por qué nuestra congregación no tiene en vigencia el diezmo. Y ustedes lo pueden constatar todo lo que voy a decir, lo que me acuerde, él a través de la Biblia, ¿no es cierto? Incluso les voy a dar unos pasajes bíblicos que tengo anotados acá, pero al final. Bueno, cortito. El diezmo es una ley en el Antiguo Testamento, en la Biblia, en la Torá. Es una ley para el pueblo hebreo. Uno dice, pero el diezmo estaba desde antes, desde Abraham. Sí, y después fue incorporado a la ley. ¿Qué es eso? Son 613 leyes más los 10 mandamientos que indica el Viejo Testamento que ha de cumplir el pueblo de Israel. Tal es así que no podían cumplirlo quien pase la frontera para dentro de Israel, los extranjeros, por ejemplo. Solo ellos, esa es la ley. Había que cumplir y toda, era unificada, no había leyes separadas porque ahora por ahí dicen, no, pero vamos a cumplir una parte de la ley, la otra no. No, la ley era una y hay que cumplirla toda. Dijo el apóstol Santiago, si no cumplís una sola de esos puntos, de los 613, te haces culpable de todos. No se puede dividir la ley. Así que si elegís la parte donde dice que hay que diezmar en la ley, también vas a tener que cumplir las otras. ¿Las sabés? Son 613. Bien, el diezmo entonces la ley. El diezmo nunca fue en dinero, siempre fue en alimentos. ¿Había dinero? Sí, había dinero. Pero el diezmo tenía que ser en alimento porque había de llevarse al alfoli, que era un tachito que pasaban. No. Era un depósito, un granero muy inmenso en el templo. Y había que llevar el alimento allí. ¿Y por qué? ¿Qué? ¿Un trabajador cobraba en plata entonces y compraba arroz, compraba verdura? No, los trabajadores no llevaban el diezmo, no tenían esa obligación. Los que tenían que llevar el diezmo eran los dueños de tierras y de ganado, de cultivos, porque Dios les prosperaba ese campo. Eso que ellos tenían, Dios se lo multiplicaba. Por eso dice Malaquías, traed los diezmos al alfole, mirá que te bendeciré, te daré hasta que te sobre y abunde. Ellos eran, no los que trabajaban juntando la verdura, ellos no tenían que diezmar. En la Biblia no hay ningún obrero que haya diezmado, no van a encontrar ningún herrero, ningún carpintero, los nombra a granel en la Biblia, pero ninguno diezmando. Porque los diezmadores eran los terratenientes. Bueno, ellos por eso tenían que diezmar no plata, sino lo que Dios les proveía en más, en abundancia, vacas, ganado, bueno, verduras, en fin, todo eso era en alimento. ¿Por qué? Porque era para comer. ¿Quién comía de ahí? Y los que estaban adentro del templo, primeramente, la gente consagrada, que eran ayudantes de los sacerdotes, que se llamaban levitas. Y ellos comían de ahí porque no tenían ninguna heredad, nunca podrían tener nada propio. Y ellos podían comer ahí, ayudantes de los sacerdotes. Si alguno quiere decir ahora, mirá, yo vengo a ser un levita, por eso cumplo el diezmo, yo estoy dedicado a Dios las 24 horas, bueno, acordate que tampoco podés tener nada a tu nombre. Y acordate que es el ayudante del sacerdote. Vos que sos pastor, bueno, venía a ser el sacerdote, pues entonces deja que los diezmos sean para el diácono, porque el ayudante los tenía, comía de los diezmos. Y era comida, no sé, cosa que sea plata. Bueno, plata había, pero no, era comida. Tal es así que la gente vendía cosas en el templo, ganado. ¿Viste que Jesús entró a echar todos los mercaderes que vendían animales? ¿Sabes por qué? Porque la gente que estaba lejos, no iba a ir caminando con una vaca 10 kilómetros, 20, 30. Entonces vendía la vaca, las vacas, por decir así, si era un terrateniente, y con ese dinero iba hasta allá y compraba otros animales para ofrendar en el templo, para su diezmo. O sea, dinero había. Bueno, ¿qué pasó entonces? Pasó que esto era muy claro. No tenían obligación los pobres, ni los trabajadores, ni las viudas, ni los huérfanos, dice la Biblia, porque de esa comida que comían los levitas de los diezmos, tenían que comer la gente pobre.
Entonces, ¿cómo va a ofrendar los pobres? Los pobres, sí, al contrario, recibían los pobres de los diezmos, del alimento. Y también no estaba en vigor, en vigencia el diezmo para los trabajadores, lo vuelvo a repetir, ni para los oficios, ni para la gente que, los pescadores, no tenían que diezmar el diezmo del pescado, ni los cazadores. Bueno, en fin, por eso mismo los apóstoles que eran pescadores de Jesús, más adelante, no fueron juzgados por no diezmar, porque no se diezmaba el pescador, pagaba impuestos, sí, no confundamos, impuestos a los romanos con diezmo. Y a Jesús tampoco lo podían, los fariseos, los doctores de la ley, que dice la Biblia, los querían matar, hacerlo matar, no podían condenarlo por no diezmar. ¿Por qué? Porque Jesús dijo, soy más pobre, el más pobre de los pobres, era. La Biblia dice, no tengo ni dónde recostar la cabeza yo, dijo Jesús. Entonces, no podían juzgarlo por eso, por más que le busquen vuelta, porque Jesús nunca diezmó, y los apóstoles tampoco. Entonces, pero por eso no podían jugarlo, porque eran pobres, pescadores, bueno, por eso estaban exceptuados del diezmo. ¿Me entienden hasta ahí? Bien. Entonces resulta que cuando Jesús pudo ser crucificado, muerto, resucitado, empezó con su sangre un nuevo pacto. En ese nuevo pacto, vuelvo a decir, nunca se había enseñado a diezmar, y la iglesia, que se menciona por primera vez ahí, ya no hay templo, hay iglesia, que somos todos nosotros, los cristianos, practicaban la ofrenda, y la ofrenda sí eran dinero, pero no los diezmos, no se diezmó más. La Biblia no dice en el Nuevo Testamento que haya diezmado nadie, y que los escritores bíblicos nunca mencionaron que se enseñó sobre eso, pero sí ofrenda. Y la Biblia dice que ponían lo que podían según sus posibilidades. Y dice que las ponían a los pies de los apóstoles, los discípulos de Jesús, y que ellos administraban y daban a cada uno según su necesidad para que nada le falte. Dice que no había ni pobres, no había, dice así, no había necesitado entre ellos, porque les daba a cada uno según su necesidad. Y se ofrendaba según la voluntad del corazón. Y según las posibilidades, dice, el que ya prosperado ofrendaba más. Así continuó siendo, no solo un breve tiempo, continuó siendo los primeros 100 años que vivieron los apóstoles, siguió así. Cuando ya no estaban los apóstoles, continuaron los ancianos, los obispos, continuó así. Aun cuando ya estaba la Iglesia Católica formada con toda su rareza, con todo las mezclas que hizo, continuó sin diezmo. 200, 300 años, pasaron 400, 500, nunca hubo diezmo. El cristiano nunca diezmó. Hasta que a un papa se le ocurrió instaurarlo en las leyes católicas, basándose de la Torá, del antiguo pacto del que expliqué hace un ratito, que era para los hebreos, y entonces implantó el diezmo. Ante toda la oposición que tuvo, lo implantó igual. Así pasaron siglos y siglos hasta que los reformadores, Lutero, Calvino, un montón, se abrieron de la Iglesia Católica, fundadores de otras enseñanzas, y de las cuales salieron todas las denominaciones existentes hasta hoy, evangélicas, por ejemplo, y tomaron ese decreto papal del mismo modo. Opinaron que el diezmo estaba vigente, y hasta hoy muy rara veces que los pastores o iglesias piensan que no quieren el diezmo. Pero ahora le modificaron. No solo lo aceptan a lo que era solo para Israel y a lo que no hicieron nunca los cristianos. No solo lo aceptan, sino que lo aceptan, pero no en comida. Lo aceptan, pero en plata. Y ya no es cosa de los terratenientes, sino que lo aceptan de los pobres que estaban exceptuados. Insisten en que diezmen los pobres, que le va a ir mejor. Bien, con promesas, ¿no es cierto? Que el texto de Malaquías 3:10, que caballito de batalla, que dice que te va a ir mejor, que te va a dar hasta que sobreabunde. La cosa es que la Biblia también dice, casi resbalan mis pies al ver prosperar al impío. O sea que te vas a cansar de ver gente incrédula y mala que prospera. Y también hay cristianos que prosperan. También hay gente mala que le va mal y hay cristianos que le va pésimo, aunque ofrenden, aunque diezmen. Bueno, porque la Biblia dice que todo lo que hay abajo del sol le cae a todo. El sol y la lluvia y la tormenta. Así que bueno, no tiene nada que ver esto. Pero así
termino diciendo que la ley del antiguo pacto, esta del diezmo, quedó abolida, por eso lo diezmamos, en el nuevo pacto. Mirá, son dos pactos diferentes, a dos pueblos diferentes. Dice en Gálatas 3:23, ahora sí te voy a leer los textos, para que veas la diferencia, que no podés obedecer el antiguo pacto, porque tenés que obedecer las 613 leyes y ni las sabés. Las podés leer en Levítico y Deuteronomio, pero no sé si te las vas a acordar. Mirá que, ojo, que hay leyes que dicen que si tu hijo es rebelde lo tenés que matar a piedrazo, que si tu cuñada queda viuda tenés que casarte con ella, dice que tenés que ofrendar animales con sangre, matarlos, bueno, en fin, dicen muchas cosas las leyes, ¿no es cierto? Que tenés que tener barba, que no te puedes afeitar, bueno, no podés diferenciar las leyes, no digas, bueno, es así, la del diezmo sí, la de la barba no, vos tenés que cumplir todas. Acordate que dice Santiago, si no cumplís una sola, sos culpable de todas. O sea que no podés diferenciar. Digo esto porque las religiones han dicho, bueno, hay ley social, entonces vamos a hacer una ley moral y otra, no dice nada, eso lo inventaste vos. La ley es solo una y tenés que cumplirla toda o aceptás la gracia de Jesucristo, quien sí pudo cumplir todos los mandamientos porque fue perfecto y los cumplió por vos. Por eso no necesitas más. Ni los judíos cumplen la ley. Ni ellos diezman, perdón, no que cumplen la ley, ni ellos diezman allá. Mirá, dice en Gálatas 3:23. Pero antes que llegara la fe, estábamos confinados bajo esa ley. Dice así, encerrados para aquella fe que todavía iba a ser revelada. Por eso estábamos en la ley, en el pasado. De manera que la ley ha sido nuestro guía para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por fe, no por ley. Pero ahora que ha venido la fe, ya no estamos bajo esa guía, ya no estamos bajo la ley, porque todos somos hijos de Dios por fe en Cristo Jesús. Mirá, ya termino. Hebreos 7:12. Porque al cambiar el sacerdocio, a no haber más sacerdotes ni templos, sino Jesucristo, el sumo sacerdote, dice, porque al cambiar el sacerdocio, también tiene que cambiar la ley. Por eso estamos en el nuevo pacto con la ley de Cristo. Y dice en Hebreos 7:22, de este modo Jesús es quien garantiza un pacto mejor que el primero. No vamos a estar en el primero, sí, este es mejor. Por eso entramos nosotros, que no teníamos ni entrada porque era solo para judíos. Dice en Romanos 3:19, pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, a los hebreos. Dice en Romanos 6:14, nosotros no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Así de clarito. Y dice en Romanos 7:6, pero ahora que estamos libres de la ley, por haber muerto para aquella que estábamos antes sujetos, de modo que sirvamos bajo el régimen del Espíritu y no bajo el régimen de letras muertas. Así que nos movemos no por obligaciones, por mandatos, por obediencia a leyes, sino por el Espíritu Santo. Mirá, y termina diciendo en Gálatas 5:18, si sos guiado por el Espíritu Santo, no estás bajo la ley. Por eso no está en vigor el diezmo en nuestra congregación, sino un alimento a voluntad para compartir con todos, como hacía la iglesia primitiva, como hacían los cristianos, que compartían todas las cosas según la necesidad, con sencillez de corazón y alegría. Que Dios te bendiga mucho.